Ahora sí, no hay nada que no se pueda solucionar en esta vida. Así que bueno, buen día Juan Pablo, repito el saludo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo va Ahora todo por sí, ahí? todo bien. Aquí Nahuel y Martín te saludan. Bueno, ¿qué nos tenés para hoy? ¿Cómo ha sido la semana en nuestros aspectos económicos y políticos en nuestra querida Argentina? Siempre tenemos para hablar de todo, ¿no? Una de las noticias más importantes, salió un decreto esta semana, una normativa en relación con la hidrovía, ¿no? Que tanto Sí, íbamos y veníamos, se postergó un año más el tiempo para evaluar, porque sobre todo acá lo que se pretende daría la sensación es la cuestión de generar ese músculo, ese ejercicio político de la militancia para de alguna manera eh, armar las fuerzas necesarias para que el Estado tome las riendas de un sector tan importante como es el control del comercio exterior, ¿no? sí. Indispensable, sobre todo para tener más divisas para la Argentina y también para controlar la subfacturación de aquellos sectores exportadores que se llenan de recursos a expensas no solamente del Estado, sino del conjunto de la población. Y que además son los que pretenden permanentemente generar mayores precios, obviamente en términos de aumentar sus propias rentabilidades. Pero bueno, otra de las cuestiones que se viene charlándome, bueno, en relación con tema de hidrovía, no sé qué les parece a ustedes, pero es una feliz noticia. Yo Eh, lo que vi Juan Pablo, te estaba escuchando atentamente, vi o sea, yo te voy a decir las fuentes. Bueno, uh-huh, vi algunas fuentes de izquierda y otras uh-huh, fuentes un poco más del lobby de las grandes empresas. O uh-huh, sea, por un lado, los Echeverri, los de Angeli, ya poniendo en calor los tractores. Y por otro lado, el diario La Izquierda y algunas de acá de Entre Ríos. Bueno, el de la izquierda hablaba un poco de que solamente, o criticaba solamente que es por 12 meses. Muy ajá. bien, no entendía esa crítica, no sé si vos podés explicar, digamos, de que solamente el control, o el que el Estado iba a ser solamente por 12 meses, y que el control solamente iba a ser del peaje. Uh-huh. Pero en relación a lo que tenemos en la actualidad es una noticia extraordinaria y ese 12 meses no Ujú. implica que sea 12 meses y que se vuelva al escenario de antes. Da toda la sensación que esos 12 meses son para preparar al Estado en todas las condiciones necesarias para obtener el control de esto. Y me parece que tiene que ver también con todo un proceso de militancia que se hizo a lo largo de este tiempo de instalar una temática desconocida para Ujú. muchos sectores de la población y que en estos 12 meses, como decía anteriormente, hay que continuar ejerciendo ese proceso de generación de conciencia para que la mayor parte de la población sepa que no son cuestiones aisladas, sino que están vinculadas íntimamente con el aumento de precios, con la concentración de la riqueza. Son datos Sí. importantes a tener en cuenta. Yo estuve escuchando a aquellos grandes luchadores de esta causa Ujú. y no lo ven como algo negativo. Tampoco es el escenario más ideal, ¿no? Pero a veces también hay que tener en cuenta las fuerzas de correlación que se dan, Claro. cuáles son los diferentes procesos. El hecho de que De Angeli y Echeverre estén disgustados me da toda la Sí. impresión que es Es, porque es una medida importante y positiva. es por ahí, diría. Es por ahí. Bien, Juan Pablo, y bueno, es una discusión que yo, lo que se hace, digamos, es, se instala ya un precedente, ¿no? Y ya genera poner en discusión algo que realmente, yo te lo digo, no desconocía por ahí cómo era la relación. Yo me acuerdo, no sé, si me viene el tema Paraná o la circulación de los ríos, y mi memoria de historia se me va, bueno, no sé, a la batalla por la soberanía que tuvo la vuelta La vuelta obligada. obligada, Claro, sí, exactamente, se totalmente. me va Bueno, esa. tiene que ver con eso, con esas reminiscencias históricas, y está, me parece que es un escenario propicio que se viene como para comenzar a profundizar las discusiones sobre este tema y hacer cada día que mayor cantidad de población
se entere, discuta, debata y sepa que esos puertos son manejados desde la década del 90 por todas empresas extranjeras que no solamente no pagan prácticamente nada en términos impositivos, sino que permanentemente subfacturan, evaden impuestos porque no hay controles de ningún tipo del Estado. Claro. Entonces, en un marco de pobreza casi del 50%, ahora en estos próximos días se va a conocer los indicadores de pobreza e indigencia de lo que fue el primer semestre de 2021. Los datos no son muy alentadores, se estima de que va a subir un par de puntos más, lo cual es altamente preocupante y tiene que ver con la urgente necesidad que amerita este tiempo de que el Estado inyecte aún más recursos en los sectores populares, como lo venimos diciendo siempre, ¿no? En términos de jubilados, parece que se está estudiando la necesidad de incorporar nuevos bonos para de manera mensual para generar un impacto positivo en esos recursos que están totalmente diezmados. Lo mismo que la asignación universal por hijo, el IFE. Se está estudiando ahora el tema de aumentar el salario mínimo vital y móvil, que quedó muy por debajo de los parámetros vinculados con inclusive la medición de la indigencia, y también se están reabriendo la mayor parte de las paritarias, muchas de aquellas que cerraron en un 30%, cuando se estima que la inflación del año va a ser superior al 40% o va a rondar ese indicador. Uno de los lemas de este proyecto político que gobierna en Argentina es justamente que el salario le gane a la inflación, y debiera ser así, y ojalá se dé en parámetros importantes, digamos, y no salgamos en una condición de igualdad cuando el salario ha perdido 30% prácticamente en los últimos 5 o 6 años en la Argentina. Es importante que se comience a restablecer eso. Si no hay capacidad de consumo en los sectores populares, no hay manera ninguna de salir de esta crisis. Y se nota todavía, porque si bien hay indicadores positivos en la industria y demás, son todos números incipientes, y es aquí donde siempre tenemos que dar la discusión de qué tipo de crecimiento queremos. Si un crecimiento donde no se produzca desde la matriz, desde los sectores populares, que son los que derraman verdaderamente la virtuosidad que tiene la economía, o un crecimiento que solamente genere concentración de riqueza. Para que ustedes vean un dato que es central. En el año 2015 la brecha entre los más ricos y más pobres de la Argentina era de 18 veces. Hoy ese número se ha incrementado a 23 veces. Son datos muy complejos. Hay un indicador internacional que es el que mide la desigualdad, es el que mide la distribución del ingreso, ¿no? En el país. Que en el año 2015 era uno de nuestros más bajos, era de 0,423. Ese número va entre 0 y 1, digamos. Cuanto más cercano a 1, más desigual. Cuanto más cercano a 0, es un país más igualitario. Hoy ese indicador está en 0,45 y está en uno de sus niveles más problemáticos en términos históricos, muy similar al nivel del año 2001. Entonces, me parece que no hay que escatimar en meter la mano en los bolsillos a los más ricos y en tomar decisiones reparadoras para un sector importante de la población argentina que la está pasando muy mal, y no es solamente los sectores populares que no encuentran oportunidades en el mercado del trabajo, sino también hay sectores medios que habitualmente tienen otro tipo de calidad de vida, que tampoco encuentran un horizonte para poder llevar adelante sus actividades. Menos mal que este gobierno ha tomado nota, ha tomado decisiones importantes. No quiero pensar lo que hubiera sido la Argentina gobernada por una matriz neoliberal como la que estuvo hasta el año 2019. Sí. Inclusive administrando el sistema sanitario, ¿no? Cuando habían eliminado el Ministerio de Salud, cuando dejaron vencer vacunas, cuando todo era una noticia negativa para el conjunto de la población en un escenario de normalidad. Eso, si no lo tenemos en cuenta, estaríamos faltando a la verdad en el análisis. Exactamente. Volviendo por ahí un poco, que me quedó una pregunta colgando, Juan Pablo, el hecho de la cuestión de la hidrovía también abre a la discusión de cómo estamos tratando nuestros ríos, ¿no? Y
por ahí a mí se me vino a la mente el destrato por ahí con la fauna que se está llevando, ¿no? La explotación de los peces y esas cosas que también suceden en nuestros ríos. Y que por ahí son sectores pequeños o por ahí las personas que están más, que conviven en el día a día con el río lo ven y que también es algo problemático porque la mayoría que explotan esos recursos tampoco se queda acá esa riqueza en nuestra nación, ¿no es cierto? Sí, la agenda ambiental en general vino para quedarse y todo lo que tenga que ver con la hidrovía no solamente debiera discutirse en términos económicos de cuántos aranceles o no se le cobran a las empresas y de cuánto recauda el Estado, sino también, y como debe hacerse en cada una de las políticas que se llevan adelante, se deben estudiar los impactos ambientales, sobre todo tratando de preservar un planeta que todo el tiempo muestra cambios climáticos, que muestra cómo se va desangrando a lo largo de su historia por el efecto justamente de que la humanidad no estaría haciendo los deberes del cuidado, ¿no? Ujú. Entonces, tanto en la hidrovía como en muchas temáticas que tienen que ver con vínculos con la naturaleza, la agenda climática llegó para quedarse, la agenda ambiental, mejor dicho, y debiera ser puesta a consideración en cada uno de los temas, desde una obra pública hasta cualquier cuestión que afecte la calidad de vida, no solamente de la población actual, sino siempre considerando en las próximas generaciones cuál es el mundo que les estamos dejando. Daría la sensación que hay todo un sector juvenil que ya viene con otra cabeza, no es que viene, sino que como se están implementando, como es ahora el tema de la ley Yolanda, Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente de la Nación en el gobierno de Perón, bueno, ahora a través de una iniciativa del Ministerio de Ambiente de la Nación y aprobado en ambas cámaras, es ley el esquema de poder brindar educación ambiental Ujú. en todo el territorio nacional y es muy valioso que pueda llevar el nombre de una luchadora incansable por las causas ambientales. En el tema de hidrovía tiene que estar íntimamente ligado como en cada una de las causas, así que es positivo. También hay algo muy positivo esta semana, Ujú. de los puntos en los cuales el gobierno tomó nota de errores que cometió, que fue la implementación del monotributo. Ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados las reformas, ¿no? Sobre todo vinculado a una reestructuración de lo que tiene que ver con las escalas, con las categorías, en un mecanismo de alivio para los contribuyentes. Se va a generar un amplio plan de facilidades de pago para aquellos deudores de hasta 5 años, con tasas de interés ínfimas, que van a ayudar mucho a solventar este tiempo difícil que atraviesa la Argentina y sobre todo también lo que se va a tener en cuenta aquí es esa retroactividad que se había implementado Ujú. en cuanto a los abonos mensuales del impuesto, obviamente queda eliminada y va a tener vigencia a partir del mes de julio. Así que es importante a veces que el gobierno cuando se equivoca, sobre todo en términos de comunicación y de operación, tome nota de estas cuestiones y pueda realizar los cambios necesarios. En este caso, discutiéndolo a través del órgano volitivo de la Argentina, que es el Congreso de la Nación. Genial, muy claro, Juan Pablo. Y bueno, y desde el aspecto político, por ahí, Juan Pablo, ahí no se ha visto mucho. Por ahí sí, bueno, vemos a una oposición rara, que cada vez manifiesta y muestra más sus colmillos, ¿no es cierto? Y sus intereses personales son cada vez más claros. Y desde el gobierno, desde el gobierno de la actualidad, digamos, lo que da respuesta es con vacunas, ¿no es cierto? Trayendo vacunas, siguiendo vacunando al pueblo, y eso es una noticia muy buena para nuestra sociedad, ¿no es cierto? Sí, quienes somos militantes siempre somos exigentes con los proyectos populares que gobiernan un país, porque vemos que la matriz de desigualdad es muy estrecha y queremos una sociedad igual, pero no dentro de 30 años, sino mañana. Ujú. Entonces somos exigentes. El escenario político en términos de oposición y oficialismo, viene bastante pendular. En la oposición
no se están pudiendo poner de acuerdo, sobre todo en los distritos más importantes. Aquí en Entre Ríos parece que la figura con chances de pelear también la gobernación sería el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. A nivel nacional hay una disputa ahí en Capital Federal, donde saben que ganan entre Vidal y Bullrich, que pareciera se baja a último momento. Sí, sí. Así que viene por ahí un poco la cuestión. En el oficialismo están tratando por todos los medios de generar acuerdos y consensos en listas de unidad, inclusive se habla también de incorporar a Randazzo, que anda ahí dando vueltas a una paso para evitar una sangría de votos que se vaya para otro lado. Ujú. Y están tratando de poner todas las fichas en lo que es el distrito de provincia de Buenos Aires, donde hay más del 40% del padrón y donde se viene, a pesar de todas las adversidades de este tiempo, generando una muy buena gestión. Eso es importante reconocerlo también, porque el peronismo no se ha jactado justamente de gobernar muy bien la provincia de Buenos Aires en sus intervenciones en este tiempo último de democracia. Así que creo que va a ser crucial poder establecer una diferencia importante ahí. Y Ujú. también uno de los nuevos eslabones que está tratando de brindar la derecha y poniendo a disposición de la población, que no lo hacen de un minuto a otro, es Facundo Manes, ¿no? El, este dirigente que viene de las neurociencias, Ah, que sí. viene haciendo un trabajo muy importante. Fíjense que surgió en el año 2002, Facundo Manes, en un movimiento antipolítico. ¿Se acuerdan que en esa Sí. época Y que se era el que vayan estaba? todos. Pero era un esquema que permanentemente estaba a favor de los intereses de Estados Unidos, que quería que exista mayor intervención, que nadie nos presta recursos, cuando la Argentina estaba en la lona justamente por haber implementado políticas que tenían que ver con hacerle favor a ese bloque dominante del mundo que permanentemente nos hostigaba, ¿no? Esta gente no quería que recibamos recursos, estaba en contra de todos los sectores populares. Ahí fue el surgimiento de Facundo Manes, quien después, a través de las neurociencias, en esos esquemas que desde mi punto de vista tienen una perspectiva sumamente neoliberal, Ujú. fue generando todo un sentido común y un conocimiento por parte de sectores, sobre todo sectores medios, ¿no? Hoy entraría a disputar poder por parte del radicalismo, pero es importante siempre conocer el currículum, la historia y la manera de pensar que tienen algunos actores que me parece que tienen una estrecha vinculación con la Embajada de Estados Unidos y con todo lo que tiene que ver plantar bandera colonial en una patria que permanentemente intenta salir a flote de ese dilema histórico que tiene, ¿no? Entre ser colonia o ser una patria autónoma que dependa de sus propios medios y de sus propios dirigentes. Buenísimo. Juan Pablo, también hablar un poco en base a lo que genera, y hablando de soberanía y de políticas, en este caso de pública de salud, en Argentina se fabricó, se envasó, no sé cómo sería la palabra técnica, lo que es la segunda dosis de Sputnik, que a partir de la semana que viene entrará en circulación. Creo que también eso habla de un estado presente, ¿no es cierto? Sí, totalmente. El único país de Latinoamérica que fabrica sus propias vacunas, en un vínculo muy importante con Rusia para fabricar la Sputnik, y me parece que esas cuestiones hay que ponerlas en evidencia. Ya gran parte de nuestra población ya tiene al menos su primera dosis, y si bien van apareciendo en el mundo cepas que están en estudio, que son, parece, más contagiosas y demás, Argentina, habiendo partido de un estado calamitoso en términos financieros y sociales, ha podido sortear con creces, más allá de las víctimas, que es un tema muy preocupante, ¿no? Ujú. Pero se ha realizado desde el Estado un trabajo serio, administrado, pensando siempre con un criterio de igualdad. Eh, Falta mucho, ¿no? Pero el potencial argentino es enorme, sobre todo en términos de investigación, de industria, y seguramente van a seguir apareciendo nuevas noticias en función de esa rama, porque Argentina siempre invierte en eso. Este proyecto político tiene una matriz que está direccionada a la industria, así que seguramente vamos a seguir recibiendo buenas noticias, y de hecho apareció esta semana Cristina Kirchner haciendo mención al plan Conectar Igualdad, ¿no? Una política de inclusión
gigantesca que se realizó en el periodo 2003-2015 y Ujú. que fue abortada por la gestión de Cambiemos, nada más y nada menos, y que pareciera que algunos se olvidan, ¿no? En muchos sectores populares tuvieron la posibilidad de incorporarse a una vida mucho más digna a través de la comunicación y justamente achicar esa brecha digital que también genera muchísimas desigualdades en el marco de nuestra sociedad. Buenísimo, Juan Pablo. Bueno, agradecerte, siempre muy claro, siempre muy enriquecedor hablar con vos y que nuestros radio participantes escuchen atentamente. No sé si te queda algo más, si no, desde nuestra parte, agradecerte como siempre y será hasta el próximo sábado. Bueno, hasta el próximo sábado y nos volveremos a encontrar, que tengan una buena semana, lo mejor para ustedes. Igualmente, un abrazo grande, Juan Adiós. Pablo.